por lo tanto la discusión no era exactamente Argentina contra España o América contra España, tenía que ver también con un contenido político. Y ese contenido político es, la pelea de fondo es monarquía contra republicanismo, es la pelea del liberalismo contra el absolutismo monárquico. Continuamos en Decime la Verdad, pasaron 12 minutos de las 13 horas en todo el país y lo habíamos anunciado, lo tenemos aquí. Lo saludamos, le damos la bienvenida, es un placer tenerlo, el doctor Víctor Policano Drago. ¿Cómo le va? Buen día para todos. Es un eufemismo decir hoy buen día, pero bueno. Claramente que sí, ¿no? Pero Buen día. por lo menos, aunque sea una expresión de deseo. Vamos a tomarlo de ese modo. Exactamente. Bueno. Escuchamos allí en el arranque el separador Hernán Brienza. ¿Usted coincide, Víctor, con esto? Sí, alcancé a escuchar algo de liberales contra absolutistas. Sí, que esa era la batalla, la lucha. No sé si hablaron algo de la máscara de Fernando. No. Bueno. Hay algunos historiadores nuestros, la mayoría que sigue la historia oficial. Para mí es maldita historia oficial, ¿eh? Pero bueno, yo soy revisionista, o sea que a mí eso no me gusta, la historia oficial. Pero de todas maneras, la historia oficial hablaba de la máscara de Fernando, que significaba ni más ni menos que una forma de ser de aquellos próceres nuestros de aquel entonces, que utilizaban de alguna manera su supuesto amor hacia Fernando, hacia el rey Fernando VII, y en realidad lo que pretendían era ocultar las verdaderas intenciones, que eran netamente rupturistas, separatistas. Esto es una generación de ideas bastante confusas para la gente de aquel entonces. No nos olvidemos que, porque nosotros hablamos del 25 de mayo de 1910 como si todo el país hubiera estallado en un júbilo. Y fue todo lo contrario. Todo el país, un país que todavía no existía, pero que directamente estaba en contra de todo ese movimiento separatista. Si vamos a la cuestión, en Buenos Aires el movimiento separatista fue una artimaña creada donde 450 tipos se pudieron juntar con el famoso "el pueblo quiere saber de qué se trata". El pueblo eran 450, claro, que entraron a la Plaza Mayor, todos los demás se quedaron afuera. Entonces, esto tuvo todo un ardid que, significó de pronto un primer paso para hacerle ver a los demás cómo venía el tema. Ahora bien, el problema para mí, el problema más grave no es tanto la idea del liberal o del absolutista, si bien es muy importante, sino más grave todavía es el problema del centralismo que permanentemente Buenos Aires demostró al interior. Ese centralismo fue brutal en nuestra historia. Fue algo que sencillamente nos marcó para siempre. Ustedes piensen, por ejemplo, nosotros podríamos haber tenido una constitución en 1811. El primer congreso constituyente nuestro fue la Junta Grande. Y eso fue en 1811, cuando se invitaron a todos los representantes de las distintas regiones, después provincias, que se invitaron a Buenos Aires a efecto de hacer conocer cuáles eran las intenciones separatistas que tenía ese primer gobierno patrio. ¿Y qué lo impidió en ese momento? O sea, los representantes fueron y se encontraron con que había, por un lado, una idea separatista que los alejaba completamente de todo lo que habían hecho ellos antes, y por el otro lado había todo un panorama muy oscuro con referencia el centralismo que Buenos Aires ya no más empezaba a vislumbrar, con las ideas de Moreno, netamente unitarias, con las ideas
digamos, de una clase cercanamente ilustre, que era la que había de alguna manera propagandeado este movimiento separatista. Además, no sé si, yo no me acuerdo si lo dije acá, los verdaderos mentores del movimiento del 25 de mayo no estaban en la primera junta, sino que estaban afuera. Fueron dos hermanos, Nicolás Rodríguez Peña y el mayor, si mal no recuerdo, Salustiano Rodríguez Peña, que fueron los que pusieron el dinero para gestar la revolución. ¿Saben ustedes quién puso ese dinero? Los ingleses. ¿Y saben por qué? Porque Inglaterra necesitaba que nosotros fuéramos independientes para poder vender sus productos. Permanentemente. Mire, el tema es así. Cuando hay una revolución, una guerra civil, lo que ustedes quieran, lo que más les guste, una guerra mundial, siempre hay dos elementos fundamentales, si no, no hay guerra, ni revolución, ni golpe de Estado, ni absolutamente nada que se pueda hacer. Punto 1, tiene que haber dinero. Punto 2, a los militares siempre los apoyan los civiles. Militar solo no hace ningún golpe de Estado, ninguna revolución, ninguna guerra. Entonces, poniendo eso de antemano, acá el tema pasa, progresa el movimiento separatista, pero a la vez tiene una enorme contra. ¿Cuál es? El unitarismo, el centralismo que genera Buenos Aires. No obstante eso, yo hablaba hace un ratito la Junta Grande. Después vino la Asamblea del año 13, que nosotros siempre nos acordamos porque en la Asamblea del año 13 los instrumentos de tortura se abolieron los abolengos, los grados de nobleza, etcétera, etcétera, los títulos, lo recoge nuestra Constitución, el artículo 15, el artículo 16, pero la Asamblea del año 13 era un congreso constituyente también. Y como congreso constituyente también fracasó. ¿Cuál fue el motivo? Las ideas unitarias. Claro. Cuando se crea el Directorio Supremo, el primero de ellos Alvear, ¿qué quiere hacer Alvear? Alvear quiere que nosotros nos convirtamos en un protectorado inglés. Y en una misiva, a 2 semanas de haber asumido, se le manda una carta a Lord Stewart, que era el ministro de Relaciones Exteriores inglés, diciéndole que estas provincias quieren someterse a las leyes inglesas. Claro, sí. Pero bien clarito, es una carta que se puede leer tranquilamente en la Biblioteca Nacional. O sea, no es un invento. Entonces, hay toda una serie de circunstancias que nos van marcando con el centralismo de Buenos Aires. O sea, Buenos Aires quiere hacer lo que quiere, que es lo que en cierto modo precipita la caída de Alvear. ¿Quién se le opone a Alvear? La famosa Liga Mesopotámica que la había creado Artigas. No, en cierto modo, no en vano se dice que el primer gran federal de todas estas tierras fue Gervasio Artigas, porque realmente era quien vislumbraba la independencia que querían tener todos los territorios. Todos querían ser país, pero todo el mundo quería hacer sus cosas. Y Buenos Aires eso no lo aceptaba. Entonces, toda esta circunstancia fue creando una cuestión de rigidez y de tirantez que después iba a generar muchísimos años con mucho derramamiento de sangre entre unitarios y federales. Sarmiento se encargó de escribir Los crímenes de Rosas, pero 100 años después Gálvez se encargó de escribir Los crímenes de los unitarios. Los unitarios fusilaban a cañonazos y en fosas comunes para no perder tiempo. Cualquier parecido con la actualidad
digamos, mera coincidencia. Mera Es mera coincidencia. sí. Absolutamente. ¿De dónde creen que salimos? Víctor, ¿qué es lo que sucede que está allí un poco perdido en la historia en esos 6 años, desde mayo de 1810 hasta 1816? Bueno, en cierto modo te lo comenté. El problema más grave se sitúa con el centralismo de Buenos Aires. A todo esto hay otra realidad. España tenía una decadencia monárquica impresionante. No se olviden que Napoleón, sin haber disparado un solo tiro, se había hecho con el trono español. Simplemente con una pequeña treta, pero que si vamos al caso, la famosa farsa de Bayona, que así se la conoce en la historia, cuando Napoleón lo hace abdicar a Carlos IV a favor de Fernando VII y después lo pone preso a Fernando VII. Esa farsa de Bayona se veía venir, pero desde lejos se veía venir que podía ser así. Entonces, si España hubiera sido lo suficientemente fuerte en aquel momento, hubiera resistido, mínimamente hubiera resistido. La resistencia española empieza mucho después, con el rey ya preso. Así que la decadencia monárquica española era tremenda. Y España necesitaba a sus colonias americanas para que pudiera seguir, voy a usar un término cotidiano nuestro, para que pudiera seguir bancando todos los gastos enormes que tenía la corona española. Gastos muy significativos que de dónde se sacaba el dinero para poder subsistir en ese dispendio era justamente de esa forma. Miren, siempre se dijo y se habló de la grandeza de, por ejemplo, de los altares que tienen las basílicas y las iglesias europeas, con los altares de oro o de plata repujados en oro, etcétera, etcétera. ¿Saben de dónde salió todo eso? De acá, de América. No salió de Europa. O sea, eso explicaba entonces. Exactamente. Y la decadencia en la corona española era gigantesca frente al avance de la corona inglesa. Porque los ingleses en sus gastos siempre fueron mucho más austeros y por el otro lado realizaron muchísima más expansión territorial que la que hizo España. España perdía territorios, Inglaterra los conquistaba o los colonizaba. Son dos cosas distintas. Conquista es una cosa, colonización es otra. Pero de todas maneras, Inglaterra invertía en esos territorios para poder sacar mucho más dinero y mucho más rédito. España no invertía, sino que simplemente se llevaba. Esto generó un descontento muy grande entre la gente de acá, entre el americano. En algún momento se decía americano-español, porque era súbito de la corona española. Pero el tipo que había nacido acá se daba cuenta que estaba siendo explotado. Y ahí sí, una carta que dirige Fernando VII a Lord Stranford, el vizconde de la corona, le dice que él ve que se están cayendo las colonias americanas. Y entonces le dice que está preocupado y que necesita dar un escarmiento ejemplar y horroroso, textuales palabras, con las colonias americanas, como para que aprendan. Bueno, estas eran las intenciones que tenía esta gente. Entonces, en su momento, la cuestión de la independencia era cuestión de que podía ser ahora, en un rato o más tarde, pero inexorablemente iba a ser. No podía ser de otra forma. A nosotros nos precipitaron algunos acontecimientos. Por ejemplo, San Martín permanentemente decía, señores, dice, todo muy lindo, tenemos bandera, tenemos escarapela, ya Belgrano la había creado, gracias a Dios,
tenemos un ejército, tenemos un gobierno, resistido o no, pero lo tenemos. Dice, ¿cuándo vamos a ser libres? ¿Cuándo vamos a ser independientes? Bueno, esto más o menos se te fue generando distintas cuestiones, distintas circunstancias, y uno de los desencadenantes fue la derrota nuestra en Sipe-Sipe, 1815. El ejército del norte, al mando de Rondó, pierde esa batalla, realmente es desastrosa para las fuerzas nuestras. El ejército del norte queda muy diezmado. Esta situación provoca dos circunstancias. Por un lado, la caída inexorable del directorio. Y por el otro lado, el único que queda resistiendo en el norte es Güemes. Sobre todo fortifica Salta, porque era el paso obligado de las tropas españolas para la posible y eventual reconquista. San Martín le había dicho a Güemes que necesitaba y confiaba en que resistiera, porque necesitaba tiempo San Martín para terminar su ejército. Entonces, los españoles se venían por el norte, y el único que los podía parar era Güemes, justamente. O sea, cuando alguien minimiza la labor de Güemes, porque en la historia lo ha minimizado Güemes. Y Güemes, como tantos otros, ¿no? Ni hablar, como tantísimos otros que han pasado al olvido. Sin pena ni gloria, y otros que se han ensalzado sus figuras. Demasiado. Sí, así es. ¿Y por qué nos cuentan la historia de esa manera, o nos siguen contando la historia de esa manera, cuando por allí uno dice, celebramos, Belgrano creó la bandera mirando el cielo, y bueno, eso fue lo que... Claro, el 20 de junio, y después, el 27 de febrero, fíjate que... ¿Por qué nos cuentan la historia tan lejos de la realidad todavía? Mira, yo te lo voy a tratar de contestar con otro ejemplo. Yo estoy muy preocupado en estos momentos, ¿sabés con qué? El himno nacional cada vez se conoce menos la letra. ¿Sabés por qué? Porque algún tipo en algún momento gustó y quedaba lindo gritar como indios la parte de la música. Y gritamos la parte de la música y paramos ahí. Sí. Y nuestro himno no es eso. Ahora te interrumpo con esto, Víctor. Lo preocupante de eso es que no solamente se da ese fenómeno en una cancha de fútbol, sino que además se traslada a una escuela. Exactamente, ahí está el problema. Se traslada a las escuelas, se traslada a todos lados. Mirá, en los actos, en la escuela donde yo concurro y doy clase, gracias a Dios, se canta el himno de Bahía Blanca también. Pero hay muchísimas escuelas que lo pasan de largo y no lo saben. No lo saben. No lo saben. Es el himno de la ciudad, ¿cómo no lo vas a saber? No lo saben. Entonces, hay una falla estructural muy grande que arranca desde el vamos. Y bueno, esa falla estructural, no sé, ¿cómo la solucionás? El problema, cuando dicen que el problema es cultural. Ahí lo estamos escuchando. Rápido nuestro operador. Ahí lo tenés. Eso me pasó a vivirlo en un acto en el colegio. Bueno, a mí me dio una gran vergüenza el otro día en el partido de Nigeria y Argentina, porque los nigerianos cantaron su himno y nosotros gritamos como indios sí. El himno nuestro. Sí, pero es la verdad. Y hay tipos que lloran porque gritan esto. Y esto no es el himno nuestro. Y no sé cómo lo van a entender. Porque el problema cultural es muy serio. Si vos lo trasladás a la historia a lo largo del tiempo, realmente las bases de nuestra historia, ¿quiénes las contaron? ¿Cómo fue? Empezó Bartolomé Mitre, con un revisionismo histórico que él hizo a su manera, un tipo que era unitario. Entonces, todo lo que era federal lo apartó. Claro. Lo siguió Sarmiento, un tipo que había en sus orígenes siendo federal, y porque lo hicieron esperar 40 minutos se transformó en unitario, o sea, un resentido. Siguió esa historia Sarmiento. Cuando ya no daba más, habló con Ricardo Levene padre. Mirá, tenés que hacer esto y tenés que seguir estos lineamientos.
Y Ricardo Levene padre le dijo lo mismo al hijo. Y así llegamos hasta 1930 en una historia escrita por 4 tipos unitarios, con ideas netamente unitarias y con el resaltamiento de que no les importó un pito que las provincias querían ser federales. Y así vos ves que ha crecido el país. El país ha crecido siempre en una discordancia muy grande. Nosotros nunca hemos estado yendo siempre hacia el mismo lugar. Lamentablemente es así, hay que decirlo. Y hay que recapacitar. No se puede seguir creyendo que vamos a ir para adelante en un país donde no se sabe quién fue el creador de la bandera o cuándo la creó. Mirá, yo tengo... ¿Estamos a tiempo de corregir eso? Pero tenemos que empezar cuanto antes. Al chico que ya tiene 20 años lo perdiste. Y al que tiene 15 o 16 calculo que también. Al de 8 que te canta el O. Y bueno, al de 8 que te canta el O, cortale el O y arrancá con la letra. O que te preguntan por allí, ¿y cómo te lo sabes? Es el himno Bahía Blanca, ¿cómo no me lo voy a saber? Dale un papelito con la letra. Ponele la música y decirle que lo cante de acuerdo a la letra. En algún momento se la va a aprender sola y después no la va a necesitar más. Si nosotros hablamos de cuestiones culturales, bueno, tenemos que arrancar algún día sabiendo realmente lo que es cultura. Cultura y educación no es saber, por ejemplo, la historia, pero sí vivirla y hacérsela vivir a los chicos, porque esos chicos el día de mañana son tu futuro. Los chicos de hoy día, yo tengo alumnos que más de una vez me dice, gracias, profe, dice, a mí nunca nadie me da un consejo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que un chico crezca sin que nadie nunca le dé un consejo? ¿Y a quién le pregunta entonces ese chico? Sí, ¿quién lo contiene? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién? Pero por supuesto. Entonces hay muchas cosas. ¿Cree que te cuente algunas infidencias del Congreso? Porque si me pongo a hablar de esto, otro es terrible. Le vamos a pedir a Giraudo media hora más, ¿no? Mínimo. Bueno, el Congreso de Tucumán. Antes que nada te voy a decir. ¿Yo te acordás que te había dicho que en 25 de mayo de 1810 los que pusieron la plata fueron los ingleses? Sí, sí. Bien. Los ingleses de ahí en adelante siempre estaban perfectamente informados de todo lo que pasaba acá. Tuvieron siempre grandes espías. Uno de esos grandes espías, ¿sabés quién fue? No, ¿quién? Juan José Paso. Mira, Paso fue secretario en la primera junta, secretario en la Junta Grande, secretario de los triunviratos. Y a que no sabés quién era uno de los secretarios el 9 de julio de 1816. ¿Quién? Juan José Paso. Es decir, vos fíjate en la historia que han escrito, ¿cuántas veces abrió la boca Paso? Nunca. Pero escuchó todo y transmitió absolutamente todo. Es el espía ideal. Como Paso hubo algunos otros también. Por lo menos lo que pienso yo. A lo mejor estoy equivocado. Bueno, la cuestión es esta. Que Narciso de la Prida haya presidido el Congreso el 9 de julio fue una mera circunstancia. Los congresales estaban reunidos desde fines de 1815 y algunos habían llegado a principios de 1816. La presidencia se cambiaba cada 15 o 20 días, la hacían alternativa. De esa manera era una forma, digamos, de repartir las responsabilidades. Bueno, el tema entonces de la presidencia en ese momento la estaba, de hacía poquitos días, había recaído en Narciso Laprida, que fue un gran soldado y que lamentablemente fallece al año siguiente en acciones de guerra. Ese día, 9 de julio, se declara la independencia. Te voy a dar alguna, o sea,
No me voy a poner a hablar específicamente del día en cuestión, sino de cosas que me parece que son importantes saberlas. Ustedes saben que nosotros no tenemos el acta real de la independencia, ¿sabían eso? No. Yo no. Bueno, el acta verdadera de la independencia no la tenemos. Calculamos que... el acta verdadera no existe. Fue rota a la semana. Te explico por qué. Porque se dieron cuenta los congresistas que el 9 de julio se habían independizado de la metrópoli y de la legítima sucesión española, de la corona y de la legítima sucesión española. Pero se habían olvidado de poner que también se independizaban de todo el resto del orbe. Un pequeño detalle. Una semana después... Que la rompieron después de eso. Claro, Nepomuceno Solá dice, nos equivocamos. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron el acta de vuelta. La pusieron correctamente y entonces el acta original la rompieron y la quemaron. Así que el acta original del 9 de julio no la teníamos ahí. Pero iba a pasar otro acontecimiento. El único lugar donde había imprenta era Buenos Aires. Entonces de Tucumán a Buenos Aires tenían que mandarla el acta para que la imprimieran en Buenos Aires y la dieran a conocer. Y ahí iban a ser en varios idiomas. Iban a ser 150 ejemplares en castellano, 50 ejemplares iban a ser en inglés, 50 en francés, en latín 50 más y al quechua también 50 más. Semejante misión, llevar nada más ni nada menos que el acta de la independencia, se la confiaron a un pibe de 19 años que era teniente de caballería. El chico salió de Tucumán solo, sin escolta. La única arma que llevaba era una espada que la llevaba al cinto, al costado, como cualquier personal de caballería, pero la espada estaba rota, así que tampoco le servía. ¿Te animás a decir qué es lo que fue y qué pasó? No me extraña cuando se pierden misiles después y nos asombramos en la historia. Acá el pobre chico salió con la misión nada más ni nada menos que de llevar el acta de la independencia. De Tucumán salieron más bien. Llegó a Córdoba, hizo noche, y ahí le dijeron un emisario de los Bustos que había un señor que viajaba en galera rumbo a Buenos Aires y no le interesaba viajar en compañía. Y el pibe dijo que sí. Este tipo viajaba con 2 más a caballo, el caporal que le manejaba la galera y él adentro. El chico iba con nosotros, así que todo el mundo iba feliz y contento. Llegaron a Tigre, el chico bajó a hacer sus necesidades. Cuando volvió a la montura se la habían robado. Le habían robado el acta. ¿Qué pasó? Volvió a Tucumán, se volvió a hacer otra acta y 3 meses después esa acta llegó a Buenos Aires con una escolta fuertemente armada y esa fue la que imprimieron y es la que nosotros utilizamos como original, pero es la tercera. Esa es la que conocemos, la que nos muestran. Esa es la tercera acta. ¿Quién robó el acta? Algunos dicen que fue Artigas. Artigas estaba muy disgustado con todas las idas y venidas que hacía a Buenos Aires y todos los fracasos que se producían, porque todavía en ese entonces la banda oriental era parte de las Provincias Unidas. Y ojo, Artigas comandaba no solamente la banda oriental, sino también tenía la Liga del Litoral, que era también de él. Así que nosotros podíamos haber llegado a perder medio país de lo que conocemos hoy día. Bueno, la cuestión es que algunos dicen que fue Artigas ya te digo, por disgusto. Nunca se encontró. Jamás se encontró esa acta. Desconozco si alguien la tiene. Víctor, te saco un poco del tema y ya para cerrar, porque nos pasamos unos 11 minutos del programa, te vamos a invitar nuevamente como para que podamos ampliar todo esto, ¿no? Porque hay millones de preguntas y además nos falta una sección que Yamila te va
te va a hacer en un rato. Muy cortito. Si San Martín viviera en este momento, ¿diría que somos libres? Y la segunda, antes de que me contestes eso, bien cortito si podés, ¿no habría que cambiarle el nombre a la Plaza Rivadavia? Cortito si podés. Cortito. Si San Martín viviera en este momento, volvería a militarizar el regimiento de granaderos a caballo y daría un escarmiento ejemplar. Si querés cortito. Punto seguido. La Plaza Rivadavia, llamarla de esa manera, es una afrenta a la República Argentina. Porque si hubo un personaje nefasto en la historia fue Bernardino Rivadavia. Tenemos, Víctor, una sección en nuestro programa que se llama Te saco la foto, donde te voy a tirar 7 preguntas, que no están elegidas azarosamente, por supuesto, hoy en virtud del contexto del próximo 9 de julio. Vos nos las vas a tener que, ejemplificar o no, decirnos qué significa para vos, pero con una sola palabra en lo posible. Dale. Sí, vamos a empezar Si con la puedo. primera, sí, en lo posible. Es temático, hoy. Moreno. Buen tipo espía inglés. Me da miedo la segunda, Rivadavia. Mal tipo. Dorrego. Un tipo con un corazón espectacular. Belgrano. Más que Dorrego todavía. Mitre. Me reservo la opinión. Y la última es Borderix. Muy bueno. Ahí está, muy bueno, listo, Muy ya bueno, está. muy bueno. Bueno, Víctor, ha sido un placer enorme escucharte, porque uno se sienta y lo escucha y aprende y toma nota y está bueno siempre, ¿no? Porque este proceso de deshistorización al que hemos estado sometidos durante tantísimos años y que por allí en algún momento sería interesante comenzar a revertirlo, ¿no? Empezar por lo menos. Es importante. Yo sé que hay gente que a lo mejor no comparte mis ideas y lo veo perfecto porque cada uno es dueño de su propia opinión. Lo que quiero aclarar es esto. Mi opinión no es una opinión tomada a la ligera. Yo normalmente para poder llegar a alguna conclusión utilizo varias fuentes. Si tengo 10 fuentes para analizar, analizo las 10. Y lo que le tengo que explicar a la gente es que los hechos históricos, depende el punto de vista del historiador, pueden llegar a ser hechos distintos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Marcelo, 44 minutos de las 13 horas. Nos pasamos 15 minutos ya del final del programa. Vamos a la tanda, vamos una pequeña a la tanda y tanda, lo cerramos. despedimos a Víctor y venimos a cerrar este Decime la Verdad de hoy. Dale.